Hoy vamos a comenzar a ver todo lo que tiene que ver con la planilla de cálculos. En este caso vamos a ver Calc, pero la idea justamente es que ustedes todo lo que ven aquí lo pueden aplicar en cualquier tipo de planilla de cálculo. Lo que vamos a hacer hincapié, de la misma forma que insistimos tanto con el tema de los distintos estilos dentro de Writer, acá vamos a insistir con lo que van a ser las funciones. ¿Y eso por qué? Porque de la misma forma que los estilos en un procesador de textos, las funciones tienen una lógica igual en cualquier tipo de planilla de cálculos, sea Excel, LibreOffice, Spreadsheet, lo que quieran, va a tener el mismo tipo de lógicas. Entonces, tenemos una herramienta que se llama asistente de funciones, que está presente también en todas las planillas de cálculos. Entonces, ustedes, conociendo ese tipo de lógica, van a poder emplear cualquier tipo de software. Vamos a hacer un repaso. Una planilla de cálculos se compone de celdas. Estas celdas están ubicadas según columnas nombradas por letras y con filas nombradas por números. La intersección de una columna y una fila es una celda. En este caso, tengo seleccionada la celda B9 y aquí arriba vamos a ver que nos aparece el nombre de la celda que se encuentra activa, es decir, en la que tengo el cursor y esto está lista para recibir contenido. En cuanto al tipo de contenido que puedan recibir estas celdas, puede ser texto, números, ¿sí? Fíjense que cuando yo ingreso un texto se alinea automáticamente a la izquierda y cuando ingreso un número se alinea automáticamente a la derecha. Si yo cometo un error, por ejemplo, poner 4 espacio 4, me lo toma como texto. Entonces, esto no lo va a, es un número ingresado incorrectamente que en el caso de que quisiera hacer una suma, que es algo que también, un contenido que también puedo ingresar, por ejemplo. Coloco el símbolo igual, y con el símbolo igual yo ya le estoy diciendo a esa celda que a continuación va a ser o una fórmula o una función, cualquiera de las dos cosas. En este caso, si yo digo que a esta celda que es la B6, voy a sumarle esta otra celda que es el 44, me va a dar error, porque no puedo sumar a un número, no le puedo sumar texto, ¿sí? Esto me daría lo mismo si yo hiciera así, si en vez de derecho esto, hiciera símbolo igual, selecciono, perdón, este 4, el B6, y le sumo el texto. También me va a dar valor, ¿sí? Ahora, fíjense, genero esta fórmula, ¿sí? Porque estoy haciendo, cuando empleo los símbolos que tengo en el teclado, la barra para dividir, el asterisco para multiplicar, el menos para restar, el más para sumar, cuando yo empleo esto, estamos empleando fórmulas, ¿sí? Lo estamos armando a mano a estos cálculos. En este caso tengo B6, que es el número 4, más B7, que es el 4 espacio 4. Nos da valor, porque no puedo sumar texto con números. Ahora, ¿qué pasa si yo caigo, uy, me equivoqué y escribo 4, 4 y le doy Enter? Fíjense que no solamente modifiqué el valor de B7, sino que cada vez que esa celda B7 fue empleada, en este caso fue empleada aquí, ¿sí? En esta celda que tenemos acá abajo. ¿Por qué digo que fue empleada? Porque si nosotros vemos aquí arriba en la barra de fórmulas, ¿sí? Esta celda, que nosotros ahora nos está mostrando el número 48, en realidad este 48 está formado por la suma del número 4 y del número 44. Es decir, que es una celda que depende de estas dos celdas. De forma tal que si yo cambio los valores que tengo en estas celdas, por ejemplo acá pongo 15, automáticamente se me va a actualizar el contenido de la celda de 10 en este caso, ¿sí? Eso que acabamos de ver así muy raudamente es el principio elemental de las tablas dinámicas. Entonces, las tablas dinámicas permiten que cada celda tenga contenidos y que a su vez las celdas también pueden contener relaciones de las otras celdas, de forma tal de que si alguna es actualizada, todas las veces que esas celdas han sido relacionadas en otras, se actualicen. Y eso son las tablas dinámicas.
Las celdas están formadas por la intersección de columnas y filas. Cada celda que esté activa la podemos ver en este sector de aquí arriba, en este cuadro de nombre, donde les está diciendo el nombre de la celda activa, ¿sí? Si yo seleccionara un rango de celdas, cuando selecciono varias se llama rango, este rango, en este caso, el nombre del cuadro de nombre me dice que es B3E8, es decir, que para nombrar un rango se nombra la primera celda superior izquierda y la última celda inferior derecha. Entonces, de esa forma se describe el rectángulo que contempla toda una serie de celdas, ¿sí? Bien. Entonces, decíamos que teníamos, en las celdas podemos contener texto, número, y también podemos tener fórmulas o funciones. Las funciones, por ejemplo, voy a hacer lo mismo que está hecho acá con fórmula, lo voy a hacer con función. Para eso, hay botones de selección de funciones rápidas, que las tenemos aquí, suma, promedio, mínimo, máximo y recuento. Sin embargo, si vamos al botón FX que tenemos aquí a la izquierda, vamos a ver que tenemos un montón más de posibles funciones para insertar, ¿sí? Voy acá, voy a buscar la palabra suma, y una vez que ustedes seleccionan la palabra, el nombre de la función, van a encontrarse que aquí tienen campos que se llaman argumentos o se llaman números, donde ustedes pueden insertar contenido y ese contenido entre sí va a generar lo que dice la función. En este caso dice, devuelve la suma de los argumentos, o sea que todo lo que yo ingrese por acá me lo va a sumar. En este caso el número 1 va a ser este que está aquí, que es el B6, y el número 2 va a ser este que está aquí, que es el 44 en B7, ¿sí? Aceptamos y vemos que de las dos formas llegamos al mismo resultado. En este caso, fíjense la sintaxis de la función. Tenemos el símbolo igual, viene la palabra, que es el nombre de la función, paréntesis pegados sin nada de espacio, y los nombres de las celdas separados por puntos y comas. Ahora bien, también yo podría haber hecho lo siguiente. Vengo aquí, elijo suma, es lo mismo acá, elijo suma, y en vez de seleccionar en campos separados, selecciono el rango, ¿sí? ¿Por qué el rango? Porque están contiguas. Entonces, cuando hacemos algunas funciones como suma, multiplicación, ¿qué otra cosa? Suma, multiplicación, contar, todo ese tipo de funciones básicas, puedo tomar un área y hacer la operación por todo un área, por todo un rango. Ahora, cuando tengo valores discontinuos, por ejemplo, estos dos son continuos, porque están pegados, y supongamos que acá tengo un 500, ¿sí? Si eso yo lo quisiera hacer acá con la parte de la suma, le pongo directamente con la fórmula, le pondría un símbolo más, selecciono esa celda y listo. Ahora, si lo quisiera hacer aquí con la función, aprieto nuevamente el botón de FX para ver cómo está compuesta esta función, y allí, en un tercer número, selecciono esa celda, ¿sí? Y en el caso del rango, voy a FX, vamos a ver que el rango está ocupando un mismo número. Si en vez de tener el B6 acá y en el número 2 tener el B7, tengo el rango en el número 1, y acá sí, como no está contiguo, debería colocar E6 que corresponde a 500, ¿sí? Siempre conviene que los valores numéricos estén en celdas y no contenidos dentro de la fórmula o función, salvo que sea un índice, ¿sí? Por ejemplo, que tengamos alguna fórmula que multiplique o divida por pi, y pi va a ser un número fijo, de una constante. Entonces, en ese caso sí lo podríamos integrar. ¿Cómo sería, por ejemplo, si nosotros tuviéramos que esta, qué sé yo, esta fórmula para obtener, no sé, algo. Tendríamos una fórmula para obtener algo, ¿sí? Que sería la suma de estos valores por pi.
tengo que multiplicarlo por pi, ¿sí? Entonces, si lo haría en fórmula, estaríamos haciendo que todo esto lo estaría multiplicando por 3,14, supónganse. No voy a poner todos los números aquí. Por 3,14, ¿sí? Entonces ahí es un valor numérico que yo estoy integrando dentro de la fórmula, ¿sí? O, en el caso de que yo lo hiciera con suma, no, con funciones, ¿sí? Debería hacerlo de esta manera. Tendría una multiplicación entre la suma de todo esto y pi. Entonces lo que yo podría hacer sería, todo esto que está aquí está correcto, pero tiene que ir dentro de una multiplicación. Entonces, lo corto, ¿sí? Y lo que voy a hacer a continuación es insertar un producto, que vendría a ser el nombre de la multiplicación, un producto, y ese producto va a ser la suma de todos esos números que ya estoy contemplando dentro de la suma, y lo voy a multiplicar por 3,14. Y debería dar el mismo resultado, ¿sí? Esto que les acabo de hacer es un ejemplo de función anidada. Es lo último que vamos a ver, pero se los quiero mostrar desde el primer día para que sepan que a esto es a lo que vamos, ¿sí? Donde nosotros vamos a ir relacionando según lo que vaya pidiendo la distinta consigna, ¿sí? Pero eso es un adelanto de lo que vamos a ver. Bien, entonces, texto, número, fórmula, función anidada, función, y todo relacionado a estas celdas que contienen algún tipo de dato numérico. Que, repito, si yo las cambio, automáticamente cada vez que esas celdas fueron utilizadas, van a ser actualizadas en sus respectivos celdas, ¿sí? Bien. Ok. Insisto, es el principio de las tablas dinámicas. Los valores que pueden modificarse, aparte las funciones en otro espacio, ¿sí? Bien. Ahora vamos a ver un poquito sobre lo que es el formato, los distintos formatos de celdas, que eso es algo muy específico de lo que tiene que ver con las planillas de cálculo. Yo puse un valor acá que es un 7, otro 7, otro 7, y de la misma forma que en texto nosotros empezamos a escribir como texto predeterminado, si nosotros seleccionamos una celda y vamos a formato de celdas, dentro de número, la pestaña número, vamos a encontrar que figura como estándar. No dice texto, no dice porcentaje, no dice moneda. Entonces, ahora el formato estándar de número voy a cambiarlo a que tenga, por ejemplo, coma con 2 decimales. Entonces ven que automáticamente nos apareció la coma con los decimales. A este otro 7 voy a formato de celdas y en números elijo moneda. Desde aquí puedo elegir el tipo de moneda y cómo lo voy a ver. Por ejemplo, si voy a tener, acá tenemos más opciones. Cuántos decimales voy a tener, si los números negativos van en rojo, cuántos ceros a la izquierda, etc. Y si tiene separador de millares. Todas las opciones de cómo visualizar la moneda o los números lo van a encontrar ahí, ¿sí? En este caso en monedas le voy a poner ese formato acá. Este formato con coma, decimales, punto de miles y moneda. A este otro voy a elegirle el formato, vamos a ponerle porcentaje, y fíjense lo que pasa cuando coloco el formato porcentaje, ¿sí? ¿Y qué pasa si nosotros hacemos al revés? A una celda que está vacía, aprieto el botón derecho del mouse, voy al formato de celdas, y allí coloco que ese estilo, el estilo de esa celda que está vacía, sea porcentaje. Y luego escribo un número. Fíjense la diferencia. Cuando nosotros teníamos el número y le aplicábamos el formato porcentaje, nos generaba un número que no es el 7%. O sea, nosotros teníamos 7 y al aplicarle el porcentaje, ¿sí? Lo multiplicó, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que hacer es
colocar primero el porcentaje, ¿sí? Y luego poder colocar el número. O colocar el símbolo porcentaje inmediatamente después del número. Por ejemplo, 7 y coloco Shift, en mi caso es de 5, pero no sé dónde está el porcentaje de ustedes, ¿sí? Y al colocarlo así y darle Enter, automáticamente les toma que lo que ustedes quieren insertar es un formato de porcentaje, ¿sí? Entonces, ahí tenemos números, moneda, porcentaje, con esta salvedad de que hay que tener esto en cuenta, de que no es lo mismo 700% que el 7%. Bien. Vamos a ver algunas propiedades de la tabla. Si yo tengo un número cualquiera, por ejemplo, vamos a poner un 4, ¿sí? Tengo un 4. Selecciono ese 4 y fíjense que cuando tengo acá abajo a la derecha una cajita negra, ¿sí? Cuando paso el puntero por allí, el puntero se transforma en una cruz. Haciendo clic con el botón izquierdo y arrastrando hacia cualquier lado, van a ver que se autocompletan las otras celdas con series, ¿sí? Porque interpreta que es una serie ordenada, de números en este caso, ¿sí? Que tienen continuidad. Entonces, desde el punto en que nosotros estemos, vamos extendiendo hacia arriba, hacia abajo, hacia los costados, y nos genera, nos autocompleta esa serie, ¿sí? Si tuviéramos intervalos, por ejemplo, ponemos un 5 y un 10. Obviamente la diferencia entre ambos es de 5. Seleccionando ambos y extendiendo, vamos a ver que continuamos con esos saltos de 5 en 5, ¿sí? Es decir, al seleccionar estos dos, tomó que la diferencia entre ellos era de 5 y por eso fue incrementando de 5 en 5. En el caso que yo tuviera un texto, por ejemplo, texto, seleccionando esa celda y arrastrando en cualquier nivel, vamos a ver que nos repite la misma letra, el mismo texto. Pero si tenemos alguna palabra que pertenece a una serie ordenada, por ejemplo, lunes, que corresponde a uno de los 7 días de la semana, vamos a ver que si extendemos, nos genera lo mismo que con los números, ¿sí? Nos autocompleta las series, en cualquiera de los sentidos que nosotros apliquemos, ¿sí? Si tenemos una combinación de ambos, por ejemplo, clase 01, ¿sí? Que tengo letras y números, al extender autocompleta con los números subsiguientes y el texto lo mantiene. Bien. Entonces, hablamos de selección de celda, hablamos de rango, hablamos un poquito de funciones, un poquito de fórmulas y de formatos, ¿sí? Ahora, para ya ponerlos en práctica, vamos a ir aquí a la página principal, a informática, vamos a Calc A y vamos a poner un poco en juego todo esto. Fíjense que dice manejo básico del libro. Ah, importantísimo, no se los dije. Los archivos de Calc se manejan, tanto los de Calc, los de Excel, todos, se manejan en un formato que se llama libros. ¿Por qué libros? Porque un libro, o sea, un archivo de Calc, puede contener varias hojas. Las hojas se suman de esta forma, con el simbolito más, que está ahí abajo al lado donde dice hoja 1. Si nosotros apretamos el símbolo más, van a ver que aparece una nueva hoja. Si queremos cambiarle el nombre a la hoja, vamos a hacer doble clic y nos aparece el nombre. Vamos a ponerle acá doble, y acá en hoja 1 voy a ponerle simple, como para poner algo, ¿sí? Entonces, tenemos simple y doble, en este caso, estas dos hojas. Y vamos a ver, por ejemplo, aquí estoy posicionada en la hoja simple, en la celda A1 de la hoja simple. Y supónganse que yo quisiera hacer lo mismo en dos hojas, por X motivo. Toco simple, aprieto la tecla control, toco doble, y lo que escribo ahora en la celda 1, pongo algún texto, aprieto control y vuelvo a apretar otra, van a ver que tanto en doble como en simple ingresé el mismo texto. Si no, ustedes ponen algo aquí, y en doble, algo por acá. Entonces aquí, algo por acá, ¿sí? No es distinto.
Pero si por algún motivo necesitan hacer eso, o sin querer apretar un control, sepan que tienen que volver a apretar control para que se les desactive esa escritura sincrónica. Configuración de la página, vista previa e impresión. Bien. Las configuraciones de la página está dentro de formato. En formato tenemos que tener página, estilo de página. Aquí exactamente igual que en Writer, van eligiendo el tamaño, los márgenes, el tipo de configuración de la disposición, la orientación, los bordes, cabecera, etcétera, todo exactamente igual que el otro, solamente que aquí cambia en donde dice pie de página o cabecera, que para poder editar esto tienen que hacerlo sí o sí desde aquí, no como hacemos en Writer que íbamos nosotros y lo escribíamos. Acá la forma es desde el menú de página, de pie o de cabecera, van a donde dice editar, y aquí tienen los tres espacios de en este caso el pie de página. La izquierda, la central y la derecha. Si quisieran, en este caso, por ejemplo, aparecen todos como página 1, aparece centrado. O sea, que si yo imprimiera este documento, la página 1 me aparece centrada. Y en página derecha, en el área derecha, por ejemplo, le podría agregar el nombre de la hoja, ¿sí? Aquí a la izquierda puedo agregarle la fecha, supongamos, ¿sí? Y de esa forma habría personalizado en este caso el pie de la página, ¿sí? En más, puedo agregar las mismas opciones que tenía en el Writer. Entonces, ahí vemos el tema de la cabecera, el pie de página, pero muchas veces nosotros no sabemos, no vemos bien cómo se estaría imprimiendo esto. Entonces podemos ir a Archivo, Previsualización de la impresión, y allí vemos cómo estaría saliendo tanto en una impresión como en un PDF en lo que estemos ingresando aquí. Fíjense que si ustedes no especifican que haya borde entre las celdas, va a salir como si fuera un texto pelado, ¿sí? Bien, entonces si ustedes quisieran que esto fuera distinto, tendrían que seleccionar las celdas y empezar a configurarlo, como por ejemplo decir que tenga un estilo de línea más o menos grueso, que sean los 4 costados, ¿sí? Y puedo elegir seleccionando, por ejemplo, el ancho, la intersección entre dos filas o entre dos columnas, puedo seleccionar el tamaño que va a tener cada una, ¿sí? Otra cosa que puedo hacer es seleccionar varias filas, ¿sí? Las selecciono desde los números, y luego vengo aquí a la intersección, y al mover una intersección, todas copian la misma medida, en este caso, de alto, ¿sí? Nuevamente me voy a Archivo, Previsualización de la impresión, y ahora sí, por ejemplo, tendrían bordes estas celdas, ¿sí? Bien,